Depravación radical. Traído usted por Chapel Library. www.chapellibrary.org. Capítulo número 3. La depravación humana. Escrito por Joel Vicky. La Biblia nos dice que aunque el hombre caído es capaz de hacer algunos actos externamente buenos, no puede hacer nada verdaderamente bueno o agradable a los ojos de Dios a menos que sea regenerado por el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versos 1 al 8. Desde el punto de vista de Dios, que es el único punto de vista verdadero, el hombre natural es incapaz de ser bueno en pensamiento, palabra o acción, y por lo tanto no puede contribuir en nada a su salvación. Él está en total rebelión contra Dios. Cuando hablamos de depravación total, estamos confesando nuestra falta de mérito y corrupción ante Dios por nuestros pecados originales y actuales. No podemos ni borrar nuestra falta de mérito, ni hacer nada para merecer el favor salvador de Dios. Para comprender todas las implicaciones de esta verdad, debemos entender 5 cosas que se encuentran en el corazón de lo que la Escritura presenta como depravación total. Primero, la depravación total es inseparable de la iniquidad. La depravación total es el resultado inevitable de nuestro pecado, y el pecado es el resultado inevitable de nuestra depravación total. No puedes entender lo que es la depravación total si no entiendes lo que es el pecado. La Biblia nos dice, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4. Por lo tanto, el pecado es cualquier falla en cumplir la ley moral de Dios en nuestras acciones, actitudes o naturaleza, ya sea haciendo o siendo lo que no debemos hacer o ser, pecados de comisión, o no haciendo o no siendo lo que debemos hacer o ser, pecados de omisión. El pecado es injusticia y toda injusticia es anti Dios. En esencia, el pecado es todo lo que está en oposición a Dios. El pecado desafía a Dios, viola su carácter, su ley y su pacto. Se opone, como dijo Martín Lutero, a dejar que Dios sea Dios. El pecado apunta a destronar a Dios y se esfuerza por colocar a alguien o a algo más en su legítimo trono. La Biblia usa una variedad de palabras para referirse al pecado. Tomados individualmente significan: 1. Perder la marca que Dios ha establecido como nuestra meta, es decir, no vivir para su gloria. 2. Ser impíos e irreverentes, lo cual es mostrar la ausencia de justicia. 3. Transgredir los límites de la ley de Dios, es decir, violar sus límites establecidos. 4. Participar en la iniquidad, es decir, desviarse de un curso correcto, mostrar una falta de integridad o fallar en hacer lo que Él ha mandado. 5. Desobedecer y rebelarse contra Dios a través de una violación de la confianza o un acto consciente de traición. 6. Cometer una perversión al torcer la mente contra Dios. Y 7. Cometer abominación contra Dios al realizar actos particularmente reprensibles ante Dios. Cada vida, incluyendo la suya y la mía, ha fallado en su objetivo y es irreverente por naturaleza. Cada vida ha transgredido las líneas de las prohibiciones de Dios y se ha comprometido en la iniquidad. Toda vida ha desobedecido la voz de Dios, se ha rebelado contra Él y es propensa a cometer inmoralidad y abominación. Isaías capítulo 53, versículo 6, en su parte A, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la depravación total significa que somos violadores de la ley en todo momento.
Por naturaleza, nunca amamos a Dios sobre todo o a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estamos en enemistad contra Dios, así lo declara Romanos capítulo 8, verso 7, viviendo en una hostilidad activa y frenética hacia Él, y somos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, como lo declara Tito capítulo 3, verso 3. Siempre estamos pecando, porque nuestros motivos nunca son del todo puros. En segundo lugar, la depravación total es principalmente interna, una interioridad que proviene de nuestra profunda y trágica caída en Adán. Cuando pensamos en el pecado, somos propensos a limitarnos a acciones externas como el asesinato, el robo, el homicidio, la crueldad y cualquier otra cosa que sea externa y observable en el comportamiento humano. Pero la Biblia es mucho más rigurosa y radical. No mira simplemente a lo que es exterior, palpable y escuchado, va a las profundidades de la vida humana, y dice que el pecado y la depravación existen también allí en nuestros pensamientos, nuestras ambiciones, nuestras decisiones, nuestros motivos y nuestras aspiraciones. Jesús dijo que no es lo que un hombre come o toca lo que lo contamina, sino lo que sale de él lo que contamina y afecta todo lo que piensa y hace. Mateo capítulo 15, versos 17 al 20. No es tanto que las acciones o los discursos humanos hayan perdido el objetivo, es que el corazón del hombre ha perdido el objetivo. El corazón mismo del hombre es incrédulo, egoísta, codicioso, sensual y siempre deseoso de desplazar a Dios mismo. Por lo tanto, el mismo deseo de pecar es pecado. Juan Calvino lo dijo de esta manera: según la constitución de nuestra naturaleza, el aceite puede ser extraído de una piedra antes de que podamos realizar una buena obra. ¿Por qué es esto? ¿Por qué todos somos tan interiormente depravados? ¿Por qué es imposible que el hombre natural produzca justicia? Para responder a estas preguntas debemos regresar al paraíso. Allí fuimos afectados por el pecado de Adán de dos maneras. Primero, la culpabilidad de su pecado fue imputada a todos nosotros. Así que somos pecadores culpables ante Dios, como Pablo nos dice gráficamente en Romanos capítulo 5, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Segundo, heredamos la contaminación de su pecado. Así que somos pecadores corruptos ante Dios, concebidos y nacidos en iniquidad. Como David nos dice gráficamente en el Salmo 51, verso 5, «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». De este modo somos completamente depravados en nuestro ser interior a través de nuestra caída en Adán, tanto en nuestro estado de culpabilidad como en nuestra condición de contaminación. Isaías dijo que lo mejor de nuestra justicia, es decir, lo mejor de nosotros, es como trapo de inmundicia delante de Dios Santo. Isaías capítulo 64, verso 6. Somos peores de lo que podemos imaginar. Jeremías capítulo 17, verso 9 dice: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». Calvino declara que nadie sabe ni siquiera el 1% de su pecado, y un antiguo proverbio común dice: «Si las faltas del mejor hombre estuvieran escritas en su frente, le haría ponerse el sombrero hasta sus ojos». Tenemos dos problemas a los ojos de Dios. Tenemos un mal historial y un mal corazón. Y el segundo problema es, con mucho, el mayor de los dos. Cuando entendemos nuestra depravación interior en términos bíblicos,
vemos que esta condición conocida por el término teológico de pecado original es una carga mucho mayor que nuestros pecados actuales, porque todos nuestros pecados actuales fluyen de la fuente de nuestro pecado original y de nuestro mal corazón. Pecamos porque somos depravados internamente, no porque estemos incapacitados externamente. Por eso Calvino escribe: todo pecado debe convencernos de la verdad general de la corrupción de nuestra naturaleza. Cuando Pablo vislumbró las profundidades de su depravación, confesó que él era el principal pecador entre la humanidad. Cuando John Bunyan vio un poco de su depravación interior, dijo que intercambiaría su corazón con cualquiera en toda Inglaterra. Lutero resume bien nuestro problema. El pecado original está en nosotros como nuestra barba. Hoy estamos afeitados y parecemos limpios. Mañana nuestra barba ha vuelto a crecer y no deja de crecer mientras permanezcamos en la tierra. Del mismo modo, el pecado original no puede ser extirpado de nosotros, brota en nosotros mientras vivimos. Tercero, la depravación total significa que el pecado está trágicamente incluido, es decir, que impacta terriblemente cada parte de nosotros. Hay algo terriblemente malo, no solo con lo que somos interiormente, sino con cada aspecto de nuestro ser. Ningún elemento de nuestra personalidad es menos afectado por el pecado que otro. Nuestro intelecto, nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestras ambiciones y nuestra voluntad, que son las ciudadelas de nuestras almas, están todas esclavizadas al pecado por naturaleza. Por eso Jesús se quejó: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo capítulo 23, verso 27. La depravación total no es una depravación absoluta. Esto no significa que los hombres sean animales o demonios, o que sean tan depravados como podrían ser o serán. Este mundo no es el infierno. La depravación total no significa que un incrédulo sea totalmente malvado en todo lo que hace, sino que nada de lo que hace es totalmente bueno. El hombre no está tan caído para que haya perdido toda sensibilidad hacia Dios o en su conciencia. Por la benevolencia común de Dios, todavía es capaz de demostrar afecto familiar, de hacer el bien cívico y de cumplir con sus deberes como ciudadano. Es capaz de un gran heroísmo, de un gran valor físico y de grandes actos de abnegación. Sin embargo, es un pecador corrupto en todos los aspectos de su naturaleza y, como tal, es totalmente incapaz de realizar ningún bien espiritual a los ojos de Dios. La depravación total significa que cuando Dios escudriña el corazón humano, los afectos, la conciencia, la voluntad o cualquier parte del cuerpo, encuentra cada parte dañada y contaminada por el pecado. Aparte de la gracia salvadora, cada parte se aleja de Dios y persigue activamente el pecado. Si el Espíritu nos enseña mediante nuestra experiencia personal, entenderemos la confesión de Jonathan Edwards: cuando miro mi corazón y veo mi maldad, parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Como escribe el Dr. Martin Lloyd-Jones, cuando un hombre realmente se ve a sí mismo, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. Cuarto, la depravación total significa incapacidad. Significa que somos activos, adictos al pecado por naturaleza. No hay pensamiento, ni palabra, ni acto, ni área de la vida humana que no esté afectada por el pecado. Romanos capítulo 6, verso 16 dice que somos por naturaleza esclavos del pecado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Considere esto literalmente por un momento. Un esclavo era propiedad de su amo. Un esclavo no tenía tiempo, propiedad o riqueza propia. No tuvo ningún momento del que pudiera decir, este momento es mío, mi amo no tiene derechos sobre este momento. Siempre fue propiedad de su amo. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus talentos, cada una de sus posesiones eran enteramente de su amo. Así que, dice Pablo, ustedes eran por naturaleza esclavos del pecado. El pecado era tu amo. El pecado se enseñoreó de ti. El pecado estaba en control y sin embargo el pecado dio la impresión todo el tiempo de que estabas libre y a cargo de tu propio destino. La depravación total implica, por lo tanto, una incapacidad moral. Nosotros mismos no somos capaces de hacer nada con respecto a nuestra condición. Somos espiritualmente impotentes por naturaleza, incapaces y no deseamos la salvación. No podemos apreciar la fe cristiana y somos impotentes para trabajar hacia nuestra conversión. No podemos hacer otra cosa que pecar, dice Calvino, hasta que Él, o sea, el Espíritu Santo, forme una nueva voluntad dentro de nosotros. Por mucho que el hombre natural sea impulsado por la ley o el Evangelio a creer en Cristo y a apartarse del pecado, no es capaz por sus propias fuerzas de convertirse o de prepararse para ello. Charles Hodge lo dice de manera conmovedora. El rechazo del Evangelio es una prueba tan clara de depravación total como la incapacidad de ver la luz del sol al mediodía es una prueba de ceguera. El hombre natural puede creer estar libre de algún pecado y de las consecuencias del pecado. Puede incluso hacer algún esfuerzo en esa dirección, pero es demasiado esclavo de ella. No está simplemente perdido o muriendo. Está perdido y está muerto en delitos y pecados, tal como lo declara Efesios capítulo 2, verso 1. Cada persona en el mundo es por naturaleza un esclavo del pecado. El mundo por naturaleza está en manos del pecado. Qué choque para nuestra autocomplacencia, que todo de nosotros por naturaleza pertenece al pecado. Nuestros silencios pertenecen al pecado, nuestras omisiones pertenecen al pecado, nuestros talentos pertenecen al pecado, nuestras acciones pertenecen al pecado. Cada faceta de nuestra personalidad pertenece al pecado, nos posee y nos domina. Somos sus sirvientes. La depravación total está activa en nosotros. No es simplemente la ausencia de justicia, sino la presencia de corrupción. Nuestra depravación es enormemente creativa e inventiva, siempre ideando nuevas formas de violar la voluntad de Dios. Es un cáncer creciendo dentro de nosotros, una entidad desenfrenada, productiva, energética y autopropagadora. Es fuego fuera de control, una fuerza viva, feroz y poderosa. En los horrores del Holocausto, la monstruosidad del terrorismo moderno y los terribles titulares de nuestros periódicos diarios, se nos muestra de lo que es capaz nuestra naturaleza humana corrupta y activa, dadas las condiciones necesarias si Dios nos deja solos. Mi querido amigo no salvo, eres un adicto al pecado. Eres un esclavo a esta misma hora. Un esclavo en tu cama esta noche, incluso cuando oras. Y serás un esclavo hasta que el poder todopoderoso de Dios te levante de la muerte espiritual, abra tus ojos ciegos, abra tus oídos sordos y rompa las cadenas de depravación que te envuelven. Y aún así, hasta tu último aliento, lucharás contra tu adicción al pecado, porque permanecemos como adictos al pecado en recuperación hasta el fin. Finalmente, la depravación total es un recordatorio descarnado del problema final del pecado. La paga del pecado es la muerte, así lo declara Romanos capítulo 6, verso 23. Si sirves al pecado, recibirás la paga del pecado.
Este es un universo moral. Vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en Dios. Cada aliento de nuestras vidas está en sus manos. Siembren una semilla de pecado y recogerán la cosecha del juicio. Siembra el viento de la incredulidad y cosecharás el torbellino de la destrucción. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así lo declara Hebreos capítulo 9, verso 27. El juicio es siempre inminente. Hay un momento en el cual Dios envía la factura y debemos rendir cuentas. El hecho de la muerte física es totalmente inevitable. Tú y yo tenemos una cita unilateral con la muerte en el libro del registro eterno de Dios. La única certeza absoluta sobre cada uno de nosotros es el desgarramiento de nuestros cuerpos y nuestras almas. Pero más allá de eso está la muerte espiritual, la separación de nuestra alma de Dios para que perdamos la imagen de Dios y la comunión con Él y permanezcamos bajo su maldición. Sobre todo, hay una muerte eterna, el desgarramiento del alma y del cuerpo de Dios para siempre, sin ningún alivio de la gracia común. La muerte eterna es el infierno, la realidad solemne y asombrosa que el libro del Apocalipsis llama el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. Así lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. El infierno es la cloaca del universo. Es ese espantoso incinerador cósmico en el que un día el Dios Todopoderoso recogerá la basura del mundo, ese lugar que está siempre bajo su ira sin diluir, donde el gusano de la memoria no muere, donde está el falso profeta, donde está el dragón y la bestia, y donde todos estarán a menos que traten con su pecado. El infierno es la lógica detrás del pecado. Es la respuesta divina a la impenitencia persistente y a la desobediencia final. La contaminación es el precursor de la perdición y el infierno es lo que Dios finalmente piensa del pecado impenitente y de la depravación total. La Escritura enseña la pecaminosidad del pecado y la depravación, pero declara que el pecado y la depravación son anomalías. En última instancia, está más allá de toda razón. No se los puede describir como demasiado atroces y ruines. Representan el colmo de la estupidez y la locura espiritual. La magnitud de nuestro pecado y depravación exhibe la magnitud o dimensión de nuestra necesidad del camino de salvación del Evangelio de Dios.